Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de La Corriente. Estamos acá con David Firman. David, hermano, amigo, compañero. Gracias por estar. Un honor, como siempre. La verdad que hemos grabado charlas en muchas facetas, situaciones, y estamos trabajando en muchos ámbitos, capaz de distintas características, pero bueno, juntos, Así en es. todas. Así ¿Cómo es. estás? Muy bien, excelente. Para la gente que está viendo este video capaz en otro contexto o en otro tiempo, es noviembre del 2022, Así es. previa al Mundial. Estamos en la ELA, Escuela de Liderazgo Avanzada 2022, en Córdoba, Argentina, que ya es el anteúltimo día. ¿Qué te está pasando? ¿Cómo ves lo que está ocurriendo? Bueno, la verdad que es buenísimo porque creo que estamos evidenciando en esta generación ámbitos que Dios está preparando para nosotros que exceden todo lo que tiene que ver con barreras denominacionales, barreras territoriales, incluso las barreras de ciertas redes, que por ahí en estos últimos años se usa mucho, redes ministeriales. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos como una especie de unión de 3 redes ministeriales, gente de muchas naciones, gente conectada de muchas naciones. Bueno, estuvimos en Reformados hace poquito, en La PET en Chaco hace unos meses, y se está evidenciando eso, que no son encuentros de ciertas facetas o partes del cuerpo de Cristo, sino que son provocaciones de Dios a que el cuerpo de Cristo se encuentre no en un evento, sino en encuentros donde el Señor quiere decirnos cosas, alinearnos, volvernos a la esencia, volvernos al lugar correcto que siempre fue Cristo, ¿no? Yo me acuerdo una de las frases que habían resonado en la PET, era que la iglesia que había sido pensada en Dios antes de la fundación de los tiempos, hoy en día está siendo entendida y expresada. Así es. Y esa también es la carga que como decís vos, interdenominacional, donde no se está buscando levantar un ministerio en particular, sino a una persona. Es tremendo lo que está ocurriendo como iglesia mundialmente. Claro. Vos estuviste hace poco en Panamá, en México, estás recorriendo. La verdad que Psicología de Dios fue un libro en lo cual yo hoy o ayer estaba hablando con unos chicos donde hay equipos de trabajo para adolescentes, grupos de jóvenes que están estudiando Psicología de Dios, y generó un impacto muy fuerte. ¿Vos cómo viviste el tiempo de Psicología de Dios? Fue hermoso, está siendo hermoso porque en realidad tiene un año más o menos, un poquito más, de algo que el Señor comenzó. La gente ve de repente el proceso final que se expresa en un libro o en un video o en una entrevista como esta, pero hay todo un trabajo que Dios viene haciendo desde hace muchos años. No es el primer libro, entonces de repente hay muchas cosas que van pasando hasta que un día Dios dice, ok, quiero que esto se escuche. Entonces, por pura gracia, a Dios se le ocurre ponerte un micrófono y que se amplifique tu voz. Pero creo que lo mismo, tiene que ver con algo no producido por nosotros, sino que Dios nos dio la gracia de escuchar, de ver, de haber sido transformados. Siempre lo digo a modo de broma, pero en realidad no es tan broma porque tenemos 2 opciones, o se produce por revelación o se produce por trituración. Claro. En mi caso pasé por muchas cosas que fueron trituración, que me llevaron a una condición de humildad, de descartar la altivez para decirle, Señor, lo suelo contar, lo he contado en algunos eventos hace poco, como que en un momento Dios me confrontó como que no entendía la primera hoja de la Biblia. Claro. Alguien me puede decir, ¿qué me importa la Biblia? Pero en realidad tomando las escrituras, la palabra de Dios como nuestra guía, no puede ser que yo 3 generaciones después de creyente no entienda la hoja 1 de la Biblia, y tuve que reconocer que en realidad no la entendía. Entonces, escuchar cosas y empezar a ver que Dios está produciendo algo y que yo puedo estar desviado. ¿En qué sentido? Por ejemplo, Hebreos 1 dice que Dios en estos días finales, o sea, de la cruz en adelante, Dios habló por el Hijo. O sea, Dios siempre habló y siempre habla, pero cambió la manera en que habló. Habló por profetas, habló por la ley, habló a nuestros padres, pero ahora habla por el Hijo. Yo no puedo estar 2000 años después de la cruz siendo 3ª generación de creyentes y no sabiendo cómo Dios habla, no sabiendo qué se perdió en la cruz, no sabiendo qué vino Cristo a recuperar, no sabiendo qué se consumó en la cruz. Consumado es que es la regla, es el eje de nuestra vida. Y si yo no la sé, bueno, todo eso fue produciendo cosas, y como mi trabajo es
las emociones de las personas, con resolver problemas familiares, matrimoniales, personales. Bueno, se volcó en un estudio, en una investigación que es como una secuencia, porque la psicología de Dios es una parte de lo que estoy trabajando. Ahora va a venir otra parte que tiene más que ver con la familia, pero fue volcar algo que la misma frustración y decepción con las herramientas humanas y con todo el amor del Señor y todo lo que uno quiere con toda la mejor intención del mundo poner, no alcanzaba. Claro. Y se transformó en el libro La psicología de Dios, que estudia el lugar y la función del alma, de nuestras emociones, nuestra mente, nuestra voluntad, en el diseño del ser integral, espíritu, alma y cuerpo. Y bueno, la verdad fue una explosión y estamos viviendo, disfrutándolo. A mí me encanta cuando en el libro explicás cómo resuelven los distintos tipos de psicología. Esta resuelve de esta manera, esta resuelve de otra manera. Dice, pero Dios resuelve enviando a su Hijo, ¿no? En estos últimos tiempos Dios habló enviando a su Hijo y decís, wow, es verdad, pero después en el libro se explica cómo es que se resuelve en su Hijo. Porque se da por entendido muchísimas frases y se dan por entendido muchos conceptos en los cuales son demoledores. Claro. Pero cuando ese concepto trae una revelación hasta práctica en nuestra vida, trae una edificación y una transformación, y dijiste una palabra que para mí es esencial. Dijiste, tuve que reconocer que no entendía la primera hoja de la Biblia. Reconocer es el primer paso. Claro, en algún sentido sí, porque, a ver, yo conocía la primera hoja de la Biblia, claro, pero no la entendía. ¿Y por qué uso la palabra entender a propósito? Porque entender es ver. Claro. Una de las, si busco en Google, en cualquier diccionario, la definición de la palabra entender, una de las definiciones es ver. Es como cuando antes teníamos el rollo para después revelarlo y tener la fotografía. El rollo, si yo lo pongo a contraluz, veo chiquitito y más o menos puedo darme cuenta dónde fue, qué personas estaban o qué paisaje era. Pero cuando tengo la foto revelada lo veo, no tengo que estar imaginando nada. Entonces lo que me pasó es que, y nos pasa y esto es lo bueno, que no es algo que me pasa a mí y yo doy como mi testimonio, no, esto es, claro, es una voz en representación de una generación. Nos pasó a muchos que conozco pero no entiendo, conozco pero no lo vivo, conozco pero no lo veo reflejado en mi realidad. O sea, alguien está mintiendo. Suelo dar este ejemplo, ¿no? Dios dice en Colosenses 2 que estamos completos en Cristo, pero mi alma me dice que me falta. Entonces, o Dios está mintiendo o yo estoy mintiendo. Uno de los dos está mintiendo. O algo que estoy perdiendo. Claro, entonces, el poder reconocer mi incapacidad, las palabras a veces no alcanzan, ¿no? Pero básicamente eso, ¿no? Mi incapacidad, mi dificultad, mi ineptitud, ¿no? Claro, no alcanza. Estudias lo que quieras, lees lo que quieras, hacer lo que quieras, pero si no hay un punto de quiebre, de muerte, de Señor, acá estoy, haz lo que quieras conmigo, abrí mis ojos, mostrame, no sucede. Porque, perdóname, sí, no es muchas veces la religiosidad nos ha hecho soberbios y de repente, y voy a correr el riesgo que esto se malinterprete, pero un verso bíblico me puede encarcelar. ¿Viste? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Listo, me quedé en esa cárcel y ya está. Yo lo uso como una muletilla para todo. Y en realidad, si leo el contexto, Pablo está diciendo, yo aprendí a estar en cualquier situación porque estoy en Cristo. Yo puedo estar en abundancia, puedo estar en escasez. En cualquier situación tengo contentamiento. Estoy contento porque estoy en Cristo. Eso es lo que dice. Claro, yo me tomé solo el verso 13 de Filipenses 4:13 y lo tengo lo pongo en la pared, ¿viste? En todos lados, y lo uso como recurso, claro, sí. Para mí. Pero en realidad lo que Dios me está diciendo, no, estás en una realidad que es superior a la circunstancia. Y tu contentamiento tiene que estar en Cristo. Estás completo en Cristo porque fuiste metido en Cristo, porque estás en Cristo como una realidad espiritual. Claro, si yo conozco el concepto, pero no lo veo, no lo entiendo como realidad espiritual, yo vivo del concepto. Y a la hora de la crisis no me sirve, porque yo no estoy contento en la crisis. Claro. Pero no es un contentamiento de qué lindo, qué bueno la crisis. Es un contentamiento que me produce el entendimiento de una realidad superior a la realidad circunstancial. La realidad circunstancial no me puede doblegar. Si realmente se me abrieron los ojos, lo vi y entendí que mi posición es en Cristo y de ahí nadie me puede mover, pase lo que pase. O Pablo lo pone más fuerte en Romanos 8. Soy amado y punto, es un absoluto de Dios. Y Él ya lo hizo, ya me amó, ya fue consumado su amor para con nosotros. Dios nos ama.
pero por estar en Cristo. Ese amor es en Cristo. Ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados. No existe nada creado. O sea, no existe nada. No lo busques porque no hay nada que te pueda separar del amor de Dios en Cristo. Ahora, si no estás en Cristo, no sos amado por Dios. Es que eso hay que entenderlo. Porque si no, se genera un debate. No, pero yo no lo veo así. Pero no es un debate, es una realidad absoluta. La verdad no está sujeta a debate porque es una persona, es Cristo. Además, el Evangelio habla de una sustitución. Exacto. O sea, Cristo nos sustituye a nosotros en la cruz porque también nos sustituye a nosotros frente al Padre. Job decía, ¿quién se podría presentar ante Dios y tener las manos limpias? Claro. Y es la pregunta que todos nosotros nos podemos hacer, pero al mismo tiempo sí, hay uno. Hay uno y es el que se está presentando por nosotros. Y es más glorioso todavía porque Él fue el sustituto, pero a la vez, como dice Romanos 6, fuimos crucificados juntamente con Él. Claro. Entonces, o sea, Él me sustituyó porque yo no podía ser sacrificado para pagar, pero a la vez fui crucificado juntamente con Él como realidad espiritual y ahora esa es mi realidad. O sea, claro. Hay cosas, estoy muerto, o sea. Bueno, es muy amplio. No podemos decir todo en una entrevista. Es que es demasiado amplio, pero al mismo tiempo es muy interesante porque todo lo que estamos hablando, ¿no? y vos hablando a nivel psicología y todo lo que yo sé que vos tratás con tus pacientes y lo que también explica tu libro y lo que normalmente hablas en las prédicas, siempre hablamos de una sanidad hecha. ¿No? Por ejemplo, la palabra dice, ustedes andarán por caminos más altos que los de ustedes y por pensamientos mucho más altos que los de ustedes. ¿Por qué? Porque hay una realidad hecha en Cristo, ¿no? Un llamamiento a convertirnos en lo que somos, a expresar una naturaleza, ¿no? Que el pájaro no aprende a cantar, el perro no aprende a ladrar, simplemente arranca. Claro. Entonces, ¿cómo nosotros, o sea, cuál es el punto, ¿no? Una familia está escuchando este video, para vivir y expresar esa verdad eterna, ya hecha, ¿no? Hoy Juan decía, no le agreguen más nada porque van a sacarle validez. Claro. No intenten agregar algo a lo que ya está hecho. Ahora, ¿cómo nosotros podemos vivir sobre esos caminos? Claro, pero ahí volvemos a lo mismo. Yo conozco, sé que existe la palabra, lo vi en todas las películas, Jesús dice consumado es. Todo el mundo lo conoce, hasta el no cristiano. Claro. Ahora, que a mí si no se me abrieron los ojos del Espíritu, si yo no nací de nuevo, tengo ahora vida espiritual, vuelvo a funcionar como el ser integral, conectado a Dios, con la capacidad de escuchar su voz y de ver las realidades espirituales a través de mi mente, de mis emociones, ser absorbido por esa realidad y expresarlo en esta vida, en el cuerpo. Entonces queda solo en un concepto, es una palabra, consumado es, está hecho. Y está hasta en cualquier película de Hollywood. Pero cuando se nos abren los ojos a ver esa realidad, lo cambia absolutamente todo, porque ahora yo personalmente o como matrimonio o como familia puedo vivir desde ese consumado es. ¿Qué significa? Un ejemplo, vos hablabas de la salud. Te lo puedo tomar, por ejemplo, en la salud física. En la salud física, una persona se enferma. Sí, se está manifestando en una realidad natural, temporal, una enfermedad. Pero desde la realidad del consumado ya está hecho, ya está sana la persona. Claro. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Que mágicamente se pueda sanar? Puede que suceda o puede que no. Lo cierto es que si yo dejo de vivir de este lado de la eternidad, paso al otro lado de la eternidad, porque mi cuerpo murió aquí por esa enfermedad, yo del otro lado estoy sano. La enfermedad ya fue resuelta, en el consumado es, ya no estoy más enfermo. O sea, yo tengo en mi interior... Claro. Y esto creo que es una gran falencia que hemos tenido como iglesia, que no entendimos que ya tenemos todas las realidades espirituales instaladas en nuestro espíritu. Entonces yo ya estoy sano, así me agarra un cáncer, yo ya estoy sano, me muero y no me llevo el cáncer, el del otro lado estoy sano, yo ya estoy sano. Claro. Si Dios quiere que se manifieste esa salud aquí y yo experimente un milagro y el cáncer se desaparezca, bien, buenísimo, pero si no y ahí es donde el alma... Pasemos del ejemplo de la salud física a una salud, a un problema emocional. Una persona se pelea con su pareja o con un ser querido y yo tengo dos opciones, o me pongo de acuerdo y nos reconciliamos entre nosotros, o entiendo por revelación que en ese consumado es nosotros ya estamos reconciliados. Claro. Entonces mi oración es, Señor, no me ayudes a que con Seba nos pongamos de acuerdo y estemos en paz. Señor, ayúdame a ver que nosotros ya somos uno, que ya estamos reconciliados y que nos encontremos en esa reconciliación. El consumado es muy poderoso
Pero el hecho que hoy tengamos que estar hablando de esto y no lo podamos explicar bien y no lo entendamos bien y haya muchas personas que no lo entienden, significa que tenemos 2000 años de retraso. En nuestro Cronos el consumado es está hace 2000 años. Claro. Desde la eternidad de Dios el consumado está de antes de la fundación del mundo, porque Cristo fue inmolado antes de la fundación del mundo. Cristo fue la solución a los problemas antes que el ser humano exista y cometiera un error. O sea, evidentemente necesitamos entender, no es por conocimiento, no es por saber texto bíblico de memoria, es por revelación. Pero llegar a ese punto de reconocer que la sabiduría humana no alcanza, o aún mis 3 generaciones de creyentes no alcanzan, y que yo sea pastor no alcanza, que haya escrito, no sé, 6, 10 libros no alcanzan, nos tenemos que morir, tenemos que humillarnos y decir, Señor, explícame porque no entiendo. Si yo no entiendo, y esta fue una gran confrontación conmigo también, a los 12, 13 años de mi hijo, un día Dios me confrontó con que no entendía el consumado es, y me confrontó con que mi hijo, la 4ª generación de creyentes por mi lado, 5ª por el lado de mi esposa Denise, mi hijo no podía explicar el consumado es, y podía explicar muchas cuestiones temporales, que no está mal. Tal cual. Puedes saber el top 10 del tenis mundial, por ejemplo, lo he contado en algunos ámbitos, pero no sabía explicar el consumado es, que es la razón de nuestra vida. Yo vivo por el consumado es, me gobierna el consumado es, la regla de vida es el consumado es. Yo estoy en paz y en reposo absoluto porque todo fue consumado. No me domina el temor si yo entiendo el consumado es. Ahora que 2000 años después, 3 generaciones, 4 o 5 generaciones después de creyentes, yendo todos los días o todos los fines de semana a congregarnos, participando, sirviendo al Señor, a las personas, es una tragedia que como familias no entendamos. Bueno, esto es lo que me quema y lo quiero volcar y lo quiero escribir, o hacemos esta entrevista, hacemos un video porque me interesa que todos lo entendamos. A mí me interesa cuando el salmista dice, recuerda, oh alma mía, todos los beneficios. ¿Cuál es ese ejercicio de recordarle al alma todos los beneficios? Es un autodiálogo, claro. Pero es el autodiálogo que todos tenemos. Todos hablamos internamente con nosotros mismos. Mira esto, mira lo otro, y mira si pasa esto. Y en la ansiedad el autodiálogo es hacia la catástrofe. Claro. Ahora, ¿qué pasa? Si el Señor me despierta, me revela, me muestra, en realidad la palabra exacta es me ilumina, porque la revelación fue Cristo. Claro. Ya está todo revelado y ahora estamos recibiendo iluminación sobre lo revelado. Tema para otro día, pero si somos iluminados y podemos entender más de las realidades espirituales, yo puedo tener ese autodiálogo de David que decía, bendice alma mía Jehová, se habla a sí mismo, a sus emociones le dice, hey, bendecí a Dios, acordate de Dios, de los beneficios. ¿Por qué él dice eso? Porque evidentemente está entre líneas ahí que él está mirando la realidad circunstancial. Y él dice, no, esta no es la realidad, acordate, Dios estuvo, Dios fue tu salvador, Dios fue tu refugio, tu fortaleza, tu castillo, todo lo que le había escrito. Hey, alma, recordá, ¿quién es tu Dios? Confía, tranquilo. Porque ese autodiálogo lo tenemos todos. Hay otra evidencia, Jesús habla del joven que acumuló y dice, wow, descansa alma, come, bebe, todos los graneros están llenos. Su autodiálogo es apoyado en una realidad temporal. Claro. Es el mismo autodiálogo, solo que David se apoya en una realidad eterna. No olvides ninguno de sus beneficios. Gira el alma de ver lo temporal a mirar a Dios. Y ese de autodiálogo lo tenemos que hacer todos los días, todo el tiempo. Y ese es como nuestro ejercicio también de gobierno y de proceso, ¿verdad? Exacto. Pero entender el consumado es colabora más, porque David no había experimentado el consumado es. Nosotros estamos de este lado de la cruz. Nosotros hoy debiéramos entender el consumado es. Me viene una mala noticia, una dificultad, un problema, ya está consumado. O sea, yo ya tengo mi vida resuelta, sea que viva o muera, todo está resuelto. Claro, nos suena como a texto de Pablo en Filipenses 1, pero no, esta es nuestra realidad espiritual. Nosotros ya estamos en el consumado, fuimos trasladados a Cristo. Y es una tragedia que nosotros querramos colaborar con el alma de las personas desde las herramientas humanas, que no producen más que explicar algunas cosas, y no nos aferremos de la herramienta eterna que Dios ya proveyó, y es en su Hijo. Cuando yo tomo otras herramientas es porque su Hijo no me alcanza. Y si su Hijo no me alcanza, estoy haciendo vana la obra de la cruz. Es como una especie de mejorar la carne, lo dijo Juan esta mañana en una de sus ministraciones. Es insultar la obra de la cruz. Si yo tengo que traer otra cosa porque Cristo no me alcanza, y esto es durísimo, pero tenemos que decirlo. O sea, yo estoy insultando la cruz. Estoy insultando a Dios que proveyó, pagó con su propio Hijo. Sí. Con la obra de la cruz. Es una locura. Entonces, claro, usemos las herramientas humanas para entender los procesos del alma, para entender cómo funciona el cuerpo, para entender la economía, la política, lo que sea. Pero no son nuestra base. Nuestra base es el consumado es. Nuestra base es entender la obra de la cruz. Y nuestros hijos debieran poder explicar más el consumado es que una realidad natural. Y no está pasando.
o no estaba pasando, y ahora sí está empezando a suceder, porque empezamos a ver que nuestros hijos tienen 30 años menos que nosotros y nos llevan 30 años de ventaja, porque vos le llevas años de ventaja a tu papá porque estás entendiendo a más temprana edad que lo que él... Bueno, tu papá es fuera de serie, pero la mayoría de la gente que me pasó a mí, a los 40 y pico, entendí cosas que hoy mis hijos de 17 y 21 años entienden. Entonces, me llevan 30 años de ventaja. Y eso tiene que empezar a suceder para que podamos reducir los 2000 años de retraso que hay. Y vos, ya un poco más llegando al final, ¿no? Pero vos, ¿por qué crees que la iglesia y también la juventud, ¿no? Me corrijo, ¿no? La iglesia, los jóvenes que concurren a los salones, a los auditorios, hoy vienen y expresan: mi problema es la ansiedad, mi problema es... Y es un problema en el cual se volvió crónico hoy en día, ¿no? Yo no conozco un joven hoy en día, o sea, la gran mayoría tiene ataques de ansiedad, sí, claro, tremendos, ¿no? Y yo creo que también parte también por no ver el pan de cada día. Exacto. Pero vos, ¿por qué crees? ¿Qué es lo que está ocurriendo para con la juventud con esta problemática? Está bueno lo que decís, y tenemos que asumirlo como un diagnóstico generacional que nos incluye. No estamos parados desde los que critican a mirar lo que... Esto nos pasa a todos, y lo que necesitamos es identificar que mucho de lo que está pasando socialmente es parte de la decadencia y de la frustración que necesitamos experimentar con lo que no hemos entendido del Evangelio, de la obra de la cruz. Entonces, una sociedad que se secularizó. Las últimas generaciones, los millennials, la generación Z, la generación alfa ahora, ¿viste? Se le empieza a llamar la generación de cristal. O sea, todo es tan precario, se rompe así, se ofenden rápido. O sea, no hay nada, no queda nada. Se usan las redes sociales más modernas, son... envíame la foto de lo que estás haciendo ahora, listo, pum, o Snapchat, una foto y la viste y se borró y no la ves más. Para mí es una locura que la historia dure solo 24 horas. ¿Cómo solo 24 horas? Claro. Y los chicos ven una foto hoy y cuando cerraste ya no la ves más. O sea, desaparece así. Todo eso es una realidad que estamos viviendo y experimentando, pero tiene mucho que ver con no entender nuestra realidad espiritual. Que los chicos hoy estén experimentando ansiedad porque todo está movedizo, no tienen ningún soporte, no tienen dónde apoyarse, no tienen esperanza, no tienen explicación de la vida, nada tiene sentido. No lo están experimentando lo que están viendo a Cristo, lo que están entendiendo el Evangelio de Cristo, el mensaje de la cruz. ¿Por qué? Porque el consumado resuelve todo, el consumado explica todo. El consumado te pone posicionado en una realidad de absoluto reposo. Entonces, así como hay muchos chicos de corta edad que están experimentando estrés, ansiedad, deseo de suicidio, hay muchos chicos a los que el Señor le está abriendo los ojos a ver a Cristo y esto hermoso que Dios está produciendo en su iglesia en esta generación, que se está despertando a la realidad de que el Evangelio es Cristo, la centralidad de Cristo y el entender la obra de la cruz, no como un tema doctrinal y después hablamos de otra cosa también, porque ya hablamos de Cristo, ok, ahora hablemos de esto también. No, Cristo es el eje, el fundamento del edificio y sobre eso estamos construyendo. ¿Me entiendes? Entonces el que no entiende el fundamento te quiere hablar de la ventana. Claro. No, pará, acá va a ir una ventana después, ahora estamos en el fundamento, hay que hacer las columnas, no viene un electricista a poner un cable cuando no hay pared todavía. Entonces, los chicos que están viendo una edificación, que están viendo el fundamento que es Cristo, no experimentan ansiedad porque están apoyados en el consumado es. El consumado es me resuelve, el consumado es me saca del temor, el consumado es venga lo que pase, Dios lo va a usar para producir lo que Él ya produjo, ya consumó, es Cristo, es la victoria eterna de la cruz, es contundente, es aplastante, es eterna, no hay forma que se deshaga. Entonces empiezan a experimentar... Y presente también. Y es claro, porque es un eterno presente, la eternidad es un eterno presente. Entonces yo entiendo, ya fui amado, pero soy amado y eso está resuelto y nada me puede quitar de ese lugar. ¿Cómo voy a tener ansiedad si yo me sé amado? Claro. ¿Cómo voy a luchar con el rechazo si yo sé que fui aceptado? ¿Cómo voy a luchar con el abandono, la falta de la orfandad, la falta de paternidad, si sé que Dios me aceptó? Ya no hay rechazo. Si sé que Dios es mi papá, no hay orfandad. O sea, todo se resuelve y parece mágico. No, es que ya está hecho. El problema es que el alma no la ve. Y a la psicología no le alcanzan las herramientas para hacerlo ver, porque la psicología no ve a Dios. Es humana. Tal cual.
¿Entendés? Entonces, bueno, creo que estamos viviendo tiempos hermosos, estamos a las puertas de una gran explosión de verse que la gloria postrera será mayor que la primera, que la gloria del Señor, que es la expresión de Cristo en los hijos de Dios, llena toda la tierra, cubre toda la tierra. Estamos viviendo tiempos hermosos. Sí, sí, y esto está sucediendo en todas las naciones. A donde vayas, no tiene que ver con una persona, con un movimiento, con un nombre. No. Es algo que Dios está produciendo y despertando su iglesia a la realidad de lo consumado. Tenemos que tener claro qué se consumó en la cruz, qué se perdió en el origen, qué se recuperó en la cruz. Y toda esa reforma Dios la está produciendo. Y no es un cambio estético, la reforma es el Espíritu de Dios haciéndonos revisar dónde nos desviamos y volviendo a la esencia que es Cristo. Reforma, volver a la horma. La horma de donde salimos es Cristo. Todo fue creado por medio de él y para él. Y es urgente que entendamos esto. Es de carácter urgente. Así es. Eso es verdad, es carácter urgente. Y yo creo que es un tiempo glorioso también como Dios fue trayendo luz a distintas áreas, en distintas situaciones en las cuales se está abarcando, en el cual Jesús es rey. Así es rey y bueno... Es que rey es la palabra, real, más allá sí. de la red, ¿no? Real es nuestra identidad. Claro. Si yo sé que soy de la realeza, real es, por un lado, es lo auténtico, lo genuino de nuestra lucha con las cosas que todavía no son Cristo en nosotros y tienen que morir, pero real es mi identidad en Cristo. Entonces, es persona real, familia real, matrimonio real. O sea, necesitamos volver a recuperar el principio o la identidad de realeza. ¿A quién representamos? ¿Quién es nuestro rey? ¿A qué está rendida nuestra vida? ¿Qué protocolos seguimos? Fuimos trasladados a un reino, de un reino a otro reino. Y a veces creemos que, bueno, estamos en este reino, acá hacemos lo que queremos, todo es gracia. No, hay protocolos, hay un rey, hay un señor, hay una vida rendida, que esa es la verdadera adoración, una vida rendida, Él es Señor y yo le digo todo que sí. Albert Einstein dice, una vez le preguntaron en una entrevista, vos sos la persona más inteligente del mundo, ¿qué te gustaría saber? Y él dijo, saber qué está pensando Dios, ¿no? Y increíble que Dios nos dio su mente. Así es. Y que en Él podemos estar pensando de la manera que Él nos pensó, Así es. Podemos vernos de la manera que Él nos vio, amar de la misma manera que Él nos amó. En Juan Jesús dice, el amor que tú me tienes, Padre, está en Así ello. es. Y eso lo cambia todo. Que estén en ti como yo, ¿no? Y todo. hablaba de nuestra realidad en Cristo, ¿no? Pero sí, es bueno estar conectado a la mente de Cristo, que es una mente corporativa. Es la mente de Cristo, nosotros somos el cuerpo, Cristo es la cabeza, la mente está en la cabeza. Y conectarnos nos hace realidad eso que decía Pablo, de que seamos todos de un mismo sentir, de un mismo parecer, pensando lo mismo, hablando lo mismo. No es una utopía, es la realidad de Dios. Y el deseo de saber qué piensa Dios, en las Escrituras lo leemos. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Jesús decía, el que ve al Hijo ve al Padre. O sea, lo que Dios quiere de la hoja 1 de la Biblia, Génesis 1:26, dice que Dios nos creó como su imagen, una cuestión de expresión y para tener dominio, como representante de su autoridad. Yo no imagino lo que Dios piensa, yo sé lo que Dios piensa. ¿Para qué me creó Dios? Y viene Cristo como un acto diplomático para recuperarnos para Dios. 2 Corintios 5 dice que Él murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino que vivan para Él. O sea, sabemos para qué vivimos, sabemos para qué nos levantamos, para qué fuimos rescatados. Y la cruz no es un ticket para ir al cielo, la cruz es para que Dios me recupere para sí mismo. Pero esa recuperación tiene todo un proceso que tenemos que dejar de estafar a Dios. Dios me recuperó en el espíritu, pero en mi alma todavía no, pues yo tengo mis propios deseos, mi propia voluntad, mis propios sueños. Tremendo. Dios recuperó mi matrimonio, recuperó mi familia. Habría que revisar la gestión cotidiana para ver si realmente mi vida es para Él o vivo mi propia vida. Entonces, no es discurso, o sea, a Dios no podemos irle con discursos, es evidencia. Se nota si tu vida fue absorbida, si tu matrimonio fue absorbido, si tu familia es una familia real o no, si lo representa Él o no lo representa Él. Tremendo. Se evidencia, porque para eso fuimos creados, para que se note. Y lo que se tiene que notar es Cristo, la expresión de Cristo. Tremendo, David. De verdad, gracias por tu tiempo. Vos sos de la casa, así que te disfrutamos mucho. La verdad es que... Igualmente. Un gran honor. Te disfrutamos un montón a vos, a tu familia. Y bueno, que venga lo que venga. Así es. Todo lo que el Señor diga. Si Él es Señor,
No hagamos como Pedro, que Dios le dijo, mata y come, y él dijo, no, Señor, no pega, no, Señor. Si es Señor, es todo sí. Es todo sí. Sí a lo que Él diga, donde diga, como quiera, cuando quiera. Amén. Se viene un tiempo en el que la iglesia va a expresar eso. Y ahí vamos, ahí vamos. Así es. Queremos un saludo muy grande a todos los que están viendo. Se pueden suscribir en las redes de David Firman, Instagram, YouTube, Facebook, todo. Así es. Así que nos estamos viendo. Un abrazo muy, muy grande.